Estás viendo UAS, el próximo capítulo 2021. UAS, el próximo capítulo 2021. Te invitamos para que nos acompañes todas las noches en punto de las 8:30, de lunes a jueves por Comunisac, para que conozcas quiénes son nuestros aspirantes a dirigir la máxima casa de estudios. No te lo puedes perder, contamos con tu presencia. UAS, el próximo capítulo 2021. Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nochecita de viernes en donde nos da muchísimo gusto tenernos en este programa UAS, el próximo capítulo 2021. Esta noche nos acompaña un gran amigo, una excelente persona y que de verdad me da mucho gusto compartir el escenario con él en esta noche. Él es el doctor Raúl Sosa Mendoza. Él es doctor en tecnología educativa, maestro en teleinformática. Ha fungido como responsable de la maestría en tecnología informática y todo lo que tiene que ver precisamente con la educación a distancia. Creo que ha participado en bastantes diplomados, ha tenido publicaciones, es perfil PRODEP y bueno, pues esta noche se presenta con nosotros justamente en su candidatura como director de la Unidad de Educación Superior. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias, Lina. Buenas noches a todos y pues muchas gracias por la invitación. Pues un honor tenerte esta noche con nosotros y me gustaría mucho que nos platicaras y nos compartieras al auditorio cuáles son los programas que integran esta unidad académica. Sí, gracias, Lina. La Unidad Académica de Docencia Superior actualmente tiene 4 programas educativos. El próximo lunes comienza la primera generación del doctorado en Gestión Educativa y Políticas Públicas. Comienza recientemente este próximo lunes. Y tenemos 3 maestrías. Las 3 maestrías pertenecen al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. La maestría en Investigaciones Humanísticas y Educativas, con 5 ejes. La maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente. Y la maestría en la que yo he sido responsable de programa, que es la maestría en Tecnología Informática Educativa. Estas 3 maestrías en total tienen más de 320 alumnos. Y eso nos convierte en tener la mitad de la matrícula de alumnos de los programas de calidad de posgrado de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Entonces, la otra mitad la tienen otros 17 programas y nosotros 3 programas tenemos esa matrícula. Bueno, justamente eso te iba a comentar. Yo creo que esto significa, y me atrevo a decir, podríamos decir, o realmente así es, que es la unidad académica, pues con mayor cantidad de programas que están en este padrón, ¿es correcto? Es correcto. Sí, ¿verdad? Sí. La mayor parte de las unidades académicas tiene 1 o 2 que están en el padrón. ¿Qué significa hacer un programa PNPC? Bueno, pues justamente nos lo va a explicar el doctor Raúl, y esta calidad que sobre todo significa la oportunidad para muchos zacatecanos y mexicanos que de repente tenemos la idea que estudiar una maestría, que estudiar un posgrado pareciera imposible y que solo está limitada a gente con muchos recursos económicos. ¿Qué significa poder tener acceso a un programa de calidad como este tipo? Sí, los programas de posgrado que pertenecen al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad cumplen con ciertos requisitos en cuanto a infraestructura, en cuanto a la planta docente, en cuanto a los servicios que se ofrecen cumpliendo con ciertos indicadores. Dentro de las ventajas que suelen tener estos programas de calidad es que aportan, apoyan y proporcionan becas a los alumnos a los que pertenecen. En el caso de nuestros programas, también tienen la ventaja de que van orientados prioritariamente a atender a la comunidad de zacatecanos que se dedican sobre todo en áreas educativas por lo general, pero también que se desarrollan en el área de humanidades. Las 3 maestrías tienen diferentes ejes en el cual pues se trabajan cuestiones como de desarrollo humano, de comunicación, etc. Entonces manejamos diferentes áreas de conocimiento y son muy pertinentes y relevantes en este momento.
Yo creo que, esa es una de las características que tienen las 3 maestrías que están en el Padrón Nacional de Posgrados y que confiamos que el doctorado también debiera de cumplir con esos requisitos. Bueno, justamente ahorita ya lo abonas tú en la pertinencia que ha tenido este programa con todo lo que ha ocurrido en el año 2020. Durante mucho tiempo, si ustedes recordarán, auditorio, se veía incluso pues la telesecundaria como una opción de educación a distancia, en donde era como, pues no nos queda más remedio, es el modo de acercar la educación a las comunidades rurales, a aquellas comunidades marginadas, y se veía también durante mucho tiempo, creo que llegó a mermarse el valor de esta educación a distancia, y que realmente se creía, incluso yo recuerdo los primeros programas que se lanzaban en línea, que la gente decía, bueno, pero está dando la clase en línea, ¿no? Mermando un poco la situación, y pareciera que el tiempo, las circunstancias y una gran crisis, pues vino a darnos justamente la mejor lección a la sociedad, de una manera triste, pero hoy lo vemos, lo pertinente, justamente vuelvo a decir, que ha sido y la manera en que se ha convertido en prioridad las clases virtuales. Toda esta parte que ven ustedes, supongo ahorita nos lo explicarás, en cuestión de técnicas, del manejo de aplicaciones, de tecnologías, de algunas prácticas didácticas que se tienen que desarrollar, porque lógicamente no es lo mismo estar en una aula con los estudiantes, con los niños, que ahora estar en una pantalla, los tiempos de duración que deben de ser las clases y la manera en que lo están trabajando. Entonces, bueno, pues nos gustaría mucho que nos platicaras si esto también repercutió y lo vieron ahora ustedes en el doctorado con el número de solicitudes, con la oferta que se tendrá que dar en atención al número de alumnos. Sí, efectivamente, en el caso de la educación a distancia ha sido poco valorada desde hace años. Tiene una larga historia la educación a distancia desde el siglo antepasado. Y la realidad es que estas situaciones nos llegaron sin estar preparados. Yo creo que todas las instituciones educativas no estábamos preparadas. Lo reconozco que incluso los que trabajábamos ya en línea tuvimos que reestructurar y revalorizar la forma en la que estábamos trabajando. En el caso, por ejemplo, de la maestría en Tecnología Informática Educativa, cuya área de conocimiento es específicamente el formar a docentes para que puedan implementar la tecnología en la educación, siendo una de las ramas el que el docente sea capaz de desarrollar cursos en línea, donde ven áreas como el diseño instruccional para que puedan diseñar adecuadamente actividades. Nos topamos con que en el semestre que comenzaba en agosto, y la convocatoria fue publicada precisamente en marzo, cuando comienza aquí en México la pandemia, pues se duplicó la demanda. Y desgraciadamente nosotros no estábamos preparados para atender a tantos alumnos y tuvimos que aceptar a la misma cantidad y nos vimos por primera vez rechazando a 2/3 partes de los que estábamos aceptando. Y en ese sentido, pues creo que una institución pública como la nuestra no debiera de cerrarles la puerta a tanta cantidad. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos pidiendo y estamos demandando es tener las condiciones para poder atender a más alumnos, porque creemos que este es el momento en el cual podemos apoyar y tener un impacto social, sobre todo en esas áreas en las que podemos llegar y hacer vínculo con instituciones que están preocupadas por atender a sus alumnos por medio de educación a distancia. Y en algún momento yo creo que algo que va a suceder cuando termine la pandemia es que esto llegó para quedarse. Yo creo que las instituciones tienen que adoptarlo realmente desde la raíz, porque ya nos pasó esta vez, no sabemos si nos va a volver a pasar, pero también estamos formando habilidades y competencias distintas en estas nuevas generaciones y ellos mismos nos van a demandar que sigamos trabajando con apoyo de tecnología en nuestro desarrollo. Y que, bueno, finalmente creo que se venía anunciando durante mucho tiempo esta tecnología de información y de conocimiento, pero que finalmente parecía accesorio. Yo digo que durante mucho tiempo consideramos que el conocimiento, la información y el manejo de toda esta tecnología parecía el adorno, la ornamentación de la educación. Y resulta que en el año 2020 se convirtió en el músculo de la educación. Las habilidades que teníamos que desarrollar los docentes, que se tenía que trabajar,
pues cambiaron, y yo creo que en ese sentido en la universidad, sobre todo me llama mucho la atención el logotipo y todo este eslogan que traen ustedes con la vanguardia, y justo creo que va muy ad hoc, ¿no? O sea, el hablar de una vanguardia, sobre todo en una unidad académica como la de ustedes, en la que estás tú postulado, implica también pues una gestión desde la dirección, una gestión que tenga que ver con el conocimiento y que ya está viendo, que se está viviendo y que hoy las exigencias pues hacia la institución y hacia las condiciones que está dando la educación tendrán que ser diferentes. Ya lo comentabas tú, no es lo mismo, yo creo que lo hemos visto pues muchísimo los papás, lo hemos visto los usuarios, incluso la banda, aquellos, por ejemplo, los que teníamos contratado esta parte del internet y que de pronto tú decías, pues nadie batallamos, todo el mundo llegamos y nos conectamos, y de pronto empiezas a ver aplicaciones que hoy se hicieron muy familiares, un Classroom que nadie sabía, un Moodle que todo el mundo así como de qué, oye, es de la sopa o de algo que te vas a comer, y hoy de pronto los papás como nunca preocupados por ver desde qué tipo de celular le iban a comprar a los hijos, qué tipo de tableta, revisando otro tipo de condiciones que no se tenían planeadas y que, bueno, ya lo decías tú, yo preguntaré, ¿la universidad está preparada para poder atender las necesidades que se van a tener en este momento de los docentes? Porque seguramente, y ya lo decías tú, la migración yo creo que nos va a llevar a modelos mixtos, a un modelo de educación mixta, tomando en cuenta estas tendencias y estos pronósticos que no son apocalípticos, pero que finalmente te dicen, hoy apareció un virus, mutó y se generó una pandemia. Esto puede ocurrir en cualquier momento. Yo creo que despertó a la humanidad a este sentido de estar siendo mucho más flexible y más ávido del cambio y de adaptarnos a las realidades. ¿Qué tanto serán parte de tus propuestas todo este tipo de necesidades? ¿Cuáles son las propuestas del doctor Raúl para la unidad? Sí, gracias, Lina. Efectivamente, coincido en la parte de que el uso de la tecnología en la educación en sus principios fue visto como un adorno, como un accesorio. Yo recuerdo a las instituciones cuando empezaron a comprar computadoras y formaban sus centros de cómputo en las instituciones. De inicio era una forma de hacer que los alumnos llegaran, pero hasta les prohibían prenderla. Y es para que la vean. Y las clases de computación iban desarrolladas a la historia de la computadora, eran teóricas, ¿no? Cuando el uso de una computadora es muy similar a manejar un carro. O sea, yo creo que pocas personas aprenden a manejar un carro por medio de un manual. Claro. La forma de aplicar la tecnología es con la práctica, es realmente llevarlo a situaciones reales, es en ese sentido. Ejecutándolo, es la forma de estarlo aprendiendo. Dentro de las propuestas que hemos estado platicando, creo que en la universidad hay personal capacitado en esta área. Posiblemente sí es insuficiente. La universidad sigue creciendo, sigue desarrollándose, pero aunque sí existe personal capacitado, es necesario que nos formemos más especialistas en esa área. Porque, como lo comentábamos, esto viene para quedarse. Y la demanda en esa área va a seguir aumentando. Sigue aumentando día con día y entonces no estamos capacitando a nuestros docentes. No se trata de ser especialistas en la computación, sino que un especialista en biología pueda, por ejemplo, aplicar la tecnología en su práctica de su área de conocimiento. Un especialista en la física, en las ciencias de la salud, debe de aprender a aplicar la tecnología en su área de conocimiento para que le facilite el acercarse con los alumnos y que los alumnos puedan adquirir el conocimiento. Las nuevas generaciones ya traen ese chip. Yo creo que lo que ahorita nos debiéramos de preocupar es cómo el docente adquiere ese chip. Por supuesto. O sea, yo creo que es ahí lo que nos está faltando. La Unidad Académica de Docencia Superior, sus programas van orientados precisamente a capacitar a docentes en diferentes áreas del conocimiento. Una de esas, pues, es la tecnología educativa. Entonces, una de las propuestas es que sí aportemos en ese sentido lo que tiene el área de docencia superior en tecnología educativa, pero no es la única. Yo creo que hay muchos temas pertinentes que en la docencia superior se está trabajando. El desarrollo humano
es algo muy pertinente y que es relevante y destacado para los alumnos que nos demandan. Pues si te parece, mi estimado Raúl, vamos ahorita a un corte comercial y justamente vamos a abordar todos esos temas que nos estás diciendo y que seguramente resultarán de mucho interés para todo nuestro auditorio. Por favor, esperamos su comunicación por Facebook Live Comunisac. Regresamos. Estás viendo UAS, el próximo capítulo 2021. UAS, el próximo capítulo 2021. Te invitamos para que nos acompañes todas las noches en punto de las 8:30, de lunes a jueves por Comunisac, para que conozcas quiénes son nuestros aspirantes a dirigir la máxima casa de estudios. No te lo puedes perder, contamos con tu presencia. UAS, el próximo capítulo 2021. Pues regresamos a UAS, el próximo capítulo 2021. Muchísimas gracias. Agradecemos todos sus comentarios en Facebook, las felicitaciones para el doctor Raúl y todos esos pues porras que nos van echando en el programa. Esperamos que esas porras también se vean reflejadas el día de la urna con la votación de todos ustedes. Y bueno, continuamos con el doctor Raúl Sosa, que me gustaría mucho preguntarle cuáles serían las principales problemáticas que está muy consciente. Yo les digo que cuando la gente se lanza a una candidatura, pues yo creo que tiene que estar muy consciente de los pros y los contras, del hacer un diagnóstico previo de las áreas de las unidades, y qué mejor que tú ya tienes la experiencia desde la responsabilidad de una de las maestrías. Creo que traes la experiencia justamente con las acreditaciones, las reacreditaciones, el hecho de ser parte de estos padrones que nos llevan pues a una excelencia, justamente a una excelencia educativa y a una mayor exigencia. ¿Cuál consideras tú y cuál fue posiblemente antes de aceptar y de registrarte en la candidatura, pues una de las situaciones que consideras puede ser el mayor reto para Raúl Sosa en caso de convertirse en el director de la Unidad de Educación Superior? Gracias, Lina. Efectivamente, yo creo que todas las unidades académicas de la UAS tienen diferentes problemáticas. Algunas yo creo que podremos coincidir. Pero la Unidad Académica de Docencia Superior tiene ciertas particularidades. Efectivamente, en la cuestión académica ha tenido un desarrollo destacable y parte importante es la planta académica que forma estos programas, que son docentes que tienen mucha producción, que son trabajadores, se les reconoce su experiencia, y algo que sí yo veo que es necesario y que me lo ha estado comentando los compañeros de los diferentes sectores, tanto docente, administrativo como estudiantil, es que en ocasiones nuestros programas los estamos viendo como islas. Efectivamente, cada uno de ellos se ha desarrollado muy bien, al grado que las maestrías que ya están en activo, pues están en el Padrón Nacional de Posgrados. Creo que están trabajando muy bien. Una de las cosas que necesitamos precisamente es trabajar la unidad. Parte de los valores que estamos proponiendo y que vamos a estar empujando en nuestra propuesta está basado en la honestidad, en la transparencia, en el respeto, en la tolerancia, porque creemos que lo que necesitamos combatir, tumbar, son esas líneas, esos muros que hemos construido entre los diferentes programas. Claro. Creo que es necesario que empecemos a generar proyectos en conjunto, multidisciplinares, donde empiece a haber una mayor comunicación y compenetración entre los docentes de los diferentes Generar colectivos. Un poquito de más sinergia, ¿no? Que le llamamos. Sinergia. Y fíjate que yo creo que eso es muy interesante porque, y lo digo con todo respeto, durante mucho tiempo la academia y la producción sobre todo de investigación y la producción de publicaciones y toda esta como carrera académica que va llevando el docente y que ha llevado al reconocimiento nacional e internacional
Nacional de la Universidad Autónoma de Zacatecas se había llevado de una manera muy individualista. Hablábamos, y lo hemos hecho durante toda la semana, de la necesidad que se tiene de empezar a tener una academia mucho más proactiva. Y para ser proactivo, definitivamente necesitamos trabajar en conjunto con todos los actores involucrados. Cuando queremos actuar con esos actores involucrados, pues también significa reconocer la diversidad. Y creo que ahí, y con todo respeto lo digo, lo hemos hablado durante mucho tiempo, se empezaron a generar falsos estereotipos con respecto a la formación intelectual académica de los docentes. Hubo quien consideraba que el tener estudios de posgrado, postdoctorado, lo colocaban en una superioridad humana. Y hubo muchas personas que así los llegamos a ver. Yo les digo, les llegamos a llamar semidioses, la gente que hemos tenido la oportunidad de estudiar algunos estudios de posgrado, en donde había quienes llegaban. Yo recuerdo en un posgrado que llegaron y así prácticamente me asustaron, ¿no? Lo primero que me dijeron esa vez es, bueno, pues miren, a la gente que ha estudiado este posgrado, se han divorciado, les ha dado cáncer, otros se murieron. Dije, madre mía, o sea, se supone que quiero estudiar para mejorar mis condiciones de vida y prácticamente me estaban dando una sentencia, ¿no? Entonces, bueno, pues te aventuras, lo haces, pero yo creo que justamente hoy la necesidad social imperante y de la humanidad completa, no hablo nada más de México, es hacer un trabajo conjunto, dejar un poquito de lado los egos, porque al final el reconocimiento vendrá como consecuencia externa del trabajo y de los resultados. Pero a final de cuentas, ese ego, si bien es cierto, perdón, y a lo mejor hoy le va a doler a alguien, siento que cuando la gente presume un ego muy grande es porque la inseguridad es del mismo tamaño. Un verdadero intelectual es aquel que comparte y divulga, incluso lo vemos en las líneas, en lo que nos piden las autoridades federal, es el divulgar el conocimiento. Entonces, pues qué mejor que traigas esta propuesta de unidad, de trabajo en conjunto, que no es lo mismo el hecho de que regales tu trabajo. No. Y no significa que no haya respeto. Yo creo que cuando hablamos de una honestidad y de un trabajo intelectual, se puede respetar los derechos de autor, la libertad de cátedra, pero finalmente tendremos que pensar a lo mejor en un fin positivo común, ¿no? Entonces, bueno, pues me agradan mucho estas ideas. ¿Qué otra propuesta sería para los estudiantes, Raúl? ¿Qué puede esperar un estudiante de docencia superior si llegas tú a la dirección? Mira, Lina, uno de los problemas que también tenemos en nuestra unidad académica de docencia superior es que precisamente atendemos a una matrícula grande. Los 4 programas estamos en un mismo edificio. En este edificio se comparte también con otra unidad académica, la Unidad Académica de Estudios de las Humanidades, y nuestra matrícula y nuestros programas siguen creciendo. Entonces, es necesario también que tengamos la infraestructura adecuada, desde tener permanentemente y los servicios que se ofrezcan de manera digna, el tener los espacios comunes, el generar espacios donde dignamente el alumno pueda ir hasta con gusto a clases, ¿no? Una de las cosas también que hemos estado batallando en los últimos tiempos es en la cantidad de aulas. Al tener una mayor demanda y al intentar atender a más alumnos, también es importante que tengamos la infraestructura adecuada. Entonces, es una de las cosas que buscamos, que el alumno tenga y disfrute de los espacios adecuados. También es importante, y nos ha pasado ahora con este problema de la pandemia, que los alumnos en ocasiones no tienen para pagar una inscripción, y en ocasiones, aunque estén becados, tienen que pagar la inscripción. Entonces, es necesario que empecemos a desarrollar programas donde cuidemos que el alumno permanezca estudiando, donde el alumno no se nos vaya. Yo creo que eso en cualquier nivel lo estamos padeciendo en estas últimas fechas. Y no solo por cuestiones económicas, sino también en las cuestiones académicas. Una de las prioridades es que empecemos a trabajar en todos esos programas de tutorías, de trayectorias, donde realmente acompañemos desde que ingresa el alumno hasta que se va y fortalezcamos su estancia en la unidad. Creo que es necesario que tanto para los alumnos como también para la planta académica se le den facilidades para llevar el recurso hasta a las actividades sustantivas.
Parte de las currículas, de los programas que conforman la Unidad Académica de Docencia Superior, les pide a los alumnos como a los docentes que realicen estancias, que hagan movilidad, que participen en congresos, y todo eso implica recursos. Entonces, una de las actividades de la persona que debe de dirigir la unidad académica, cualquiera de las unidades académicas de la institución, es precisamente buscar esos espacios donde puedan obtener recursos para apoyar tanto a alumnos como a docentes en ese desarrollo y en esos productos que nos piden ahora PRODEP, PNPC, SNI, CONACYT en diferentes lados. Entonces es necesario que empecemos a buscarlo. Una de las necesidades, o más bien una de las cosas que buscamos es que también nuestros programas tiendan a la internacionalización. Entonces es necesario empezar a establecer vínculos con otras instituciones. Pero al mismo tiempo que nos internacionalizamos, se vuelve importante que también nuestra unidad, como también la institución, la Universidad Autónoma de Zacatecas, no solo busque impactar hacia afuera, sino que impacte en la sociedad internamente. Creo que también estamos con esa deuda pendiente, realmente impactar en nuestro entorno local. Yo creo que es algo que también tenemos que evaluar qué tanto lo hemos logrado y seguirlo trabajando para fortalecerlo y que en verdad se vea un impacto y sea reconocida en ese sentido nuestra unidad. Yo les digo que ha sido muy interesante esta semana el conocer a todos los candidatos y que sobre todo que sé que son seres humanos que lo que están diciendo pues los respalda toda una trayectoria, que no es un discurso demagógico y político para una campaña, sino que vienen justamente de tener esa trayectoria donde ya vivieron esas necesidades, donde hoy saben cómo gestionar, y el poder tener esta visión de gestión, de internacionalización, de poder generar vínculos, ¿no?, con la sociedad, y que veíamos nosotros que hoy justamente una de las exigencias que se tiene a nivel federal tiene que ver con esa pertinencia social. Lo hemos hablado en todos estos días. ¿Cuánto ha repercutido? De nada nos sirve muchas investigaciones en libreros, se ven muy bonitas, encuadernadas y todo, pero en el Face el día que presentan sus grados, pero definitivamente no han cambiado la realidad. Zacatecas es uno de los estados, por ejemplo, y lo sabemos, que tiene el mayor grado de personas con doctorado. Una universidad de las que podemos decir que tiene muchos doctores. Y entonces justo si hablamos de que el llegar a un nivel doctoral significa el proponer un conocimiento nuevo, ¿dónde está ese conocimiento transformando las sociedades? Entonces yo creo que hoy, ya lo hablabas tú, pues tenemos un reto enorme ante esta situación de educación a distancia. Yo les digo que cada vez que mencionamos a veces que somos docentes o que le comentas a alguien que das clase, me dicen las mamás, oiga, ya no le dejé tanta tarea, oiga, es que mire, entonces vemos cómo esta falta de técnicas, esta falta de conocimiento y de preparación, pues justamente va permeando, y que hoy tenemos, sobre todo, creo que tienen ustedes como unidad los ojos de la sociedad puestos en ustedes. Están esperando que realmente el maestro y la Universidad Autónoma de Zacatecas pues cambie esas realidades. Sabemos, toda la vida se ha visto el magistrado cómo ha sido también lastimado, ¿no?, por una preparación que a veces quedó arcaica, también hay que decirlo, que quedó obsoleta ante las necesidades de hoy los niños. Ya lo decías tú, las nuevas generaciones ya traen el chip, ¿no? Les digo que antes los niños decían la marca de un refresco, hoy lo primero que te dicen es, ¿me prestas tu celular?, ¿no? O sea, lo primero que aprende el niño a decir, ni siquiera es mamá y papá, es, ¿me prestas tu celular? Y lo mueven con una facilidad increíble. La cuestión es, ¿y nosotros los adultos nos estamos moviendo a ese ritmo de la tecnología? Así es. ¿Verdad? Esa sería una gran pregunta. Y bueno, pues me gustaría mucho que pudieras compartir con nosotros el mensaje que les das a toda la gente. ¿Por qué deben votar por Raúl Sosa? Sí, gracias, Lina. Bueno, la comunidad de la Unidad Académica de Docencia Superior creo que puede votar por mí, porque estamos comprometidos con la honestidad, con la transparencia, con el respeto, con la inclusión, con la equidad, y que el fin último que buscamos es precisamente que la unidad tenga unidad, o sea, que la Unidad Académica de Docencia Superior esté unida, que buscamos que todos los sectores, el docente, el administrativo y el estudiantil,
se sientan integrados en este proyecto. Es algo que nos interesa de realidad. Creemos que podemos encabezar una propuesta donde los colectivos se sientan representados y su producción, la calidad que ya han logrado pueda ser impulsada y llevada hacia la internacionalización. Y sobre todo un acercamiento con la sociedad. Cuando hablamos de educación, y más en una unidad académica que va orientada a la docencia, hablamos de un acercamiento con la sociedad. Y la sociedad está cambiando. Entonces, también nuestra educación tiene que ir orientada a innovar, a generar proyectos de vanguardia. Y entonces es una de las propuestas que nosotros estamos trabajando, que entre los colectivos nos unamos para que nos reinventemos y podamos realmente impactar en nuestro entorno en el que nos estamos desarrollando. Creo que es una de las propuestas que debemos de impulsar todos, no necesariamente el director, sino toda la comunidad de la Unidad Académica de Docencia Superior, donde para que realmente los productos, los impactos sean visibles, tenemos que trabajar todos. Yo le apuesto mucho a la comunicación, a que todas y todos nos sintamos integrados en este proyecto, a que todos deben de ser escuchados. Yo registré un plan de desarrollo, pero ese plan de desarrollo está hecho para que sea criticado, para que sea mejorado, para que sea integrado con nuevas ideas y que todos realmente se sientan integrados en este proyecto y representados. Yo creo que la idea de platicar con cada una de las personas no la debemos dejar de lado, y no solo en un proceso electoral, sino que ojalá que empecemos a contrastar ideas en la Unidad Académica de Docencia Superior, que empecemos a habilitar espacios de diálogo, que el Consejo de Unidad lo orientemos a que sea un espacio de discusión y que busquemos otros espacios, otros consejos, otras comisiones donde empecemos a revisar curricularmente, empecemos a ver si necesitamos nuevos programas, si necesitamos generar nuevos proyectos y donde todo el mundo podamos realmente dar nuestra opinión y sentir que ha sido escuchada. Y yo creo que en ese sentido hablamos de esta diversidad, vemos cómo hoy parte de lo que nos piden, por ejemplo, para las conformaciones de los cuerpos académicos, ya hoy te dicen, necesitamos que se trabaje en red, necesitamos que esté usted en conjunto con otros cuerpos. Entonces, ¿qué mejor que si hablamos de una unidad? Pues lógicamente haya este trabajo conjunto entre todos y estamos seguros que llegarán a muy buen puerto. Y me gustaría mucho pedirte también, Raúl, que nos pudieras comentar a todo nuestro auditorio, que sé que están ahí muchos padres de familia pendiente, mucha gente, la importancia de la educación a distancia. ¿Por qué es importante el que de alguna manera seamos más conscientes? Porque hoy la gente de pronto, no puedo generalizar, pero en su mayoría, tanto estudiantes como sociedad, te dice, ay, ojalá que ya regresemos al aula, pero finalmente esto es parte de una realidad. Hoy vemos cómo hemos mejorado muchas habilidades. ¿Qué le diríamos a toda esta sociedad que está a la expectativa de esta educación virtual y a distancia? Primero que nada, que entendemos y compartimos esa necesidad de estar en contacto con las personas. No hay nada como el contacto físico, eso definitivamente sí lo entendemos, sí lo compartimos, y también en ciertos momentos, hasta los que nos dedicamos a la educación a distancia, extrañamos el ir a nuestros espacios físicos donde podamos ver a nuestros compañeros, a los alumnos, y yo sí entiendo esa necesidad, pero definitivamente la sociedad que estamos viviendo ya es otra a la que teníamos hace un año. Y no solo en México, esto es un impacto mundial en el cual nos cambiaron el chip sin que estuviéramos preparados y lo hubiéramos planeado. Entonces, yo creo que debemos de ser flexibles, como hace rato lo comentabas, Lina, de estar preparados a que este cambio que se dio de una forma brusca pudiera ser el primero de muchos. En el caso de la educación a distancia, definitivamente tiene un mayor impacto cuando los alumnos tienen cierta preparación psicológica, académica, y sobre todo orientada a una autonomía del aprendizaje. Cuando nos llega la educación a distancia sin estar preparados, tanto alumnos como docentes,
Lo que sucede es que a lo mejor los proyectos que se están ofreciendo no están cumpliendo las características de calidad que se debieran de buscar. Entonces, posiblemente la experiencia que hemos tenido con educación a distancia es porque a lo mejor no fue un proyecto que cumplía con ciertas características adecuadas. No necesariamente el problema es la educación a distancia, sino a lo mejor en el proyecto la experiencia que tuvimos. Aquí la idea es que empecemos a orientarnos a proyectos exitosos donde sean bien diseñados por gente que está orientada en esa área, porque lo que está sucediendo es que a lo mejor en la educación a distancia lo que cambia es el medio, los contenidos son los mismos, pero a lo mejor la forma en la que estamos implementando ese medio y en la que estamos llevando esos contenidos no es la adecuada. Muchas veces yo lo que he visto es que lo mismo que intentan hacer en la educación presencial, lo intentan hacer en la educación a distancia y no. O sea, obviamente al estar en un medio diferente, tenemos que buscar la forma de presentar los contenidos de una forma distinta. Decía un especialista en esta área, el doctor Cañas, que también el que es mal docente en la forma presencial es peor docente en la educación virtual. Y de viceversa, también el docente que es buen docente de forma presencial, como se va a esforzar y va a buscar actualizarse, capacitarse, también va a ser un buen docente en la educación a distancia. Yo creo que hay que trabajar con los docentes, yo creo que hay que capacitarlos, yo creo que ellos son los que nos van a ayudar a acercarnos con los alumnos. Me ha tocado compañeros docentes que luego trabajan en alguna comunidad donde a lo mejor pues hasta carecen en ocasiones de servicios básicos como la luz. Entonces llevarles la educación a distancia o la educación virtual pues se vuelve imposible. Y ellos nos dicen, bueno, ¿cómo quiere, maestro, que lo que usted me está enseñando yo se lo lleve a mi alumno? Digo, bueno, es que en este sentido el medio es el docente. A lo mejor el alumno no tiene acceso a un celular, no tiene acceso a una computadora, no tiene acceso a un medio electrónico, pero el docente es precisamente el que le va a llevar esos contenidos y el que va a presentarles toda esa experiencia en la que en 10 años los trabajos que se están ahorita ofertando van a cambiar. Y en 10 años van a aparecer nuevas áreas de trabajo, nuevas áreas laborales. Entonces necesitamos preparar a los jóvenes para eso a ese mundo nuevo que está surgiendo ahora. Entonces yo creo que lo que se debe de trabajar es con los docentes. Yo entiendo que también, y lo comentaba, lo comparto, el que a lo mejor las experiencias que hemos tenido en la educación a distancia no son las adecuadas y la necesidad que tenemos todos de tener contacto con las personas, ¿verdad? Pero la realidad es que detrás de esa computadora, detrás de esa videoconferencia, detrás de esos contenidos hay una persona que estuvo trabajando en desarrollarlos. Lo que tenemos ahora que cuidar es que se hagan de la forma adecuada. Por supuesto, yo les digo, ahí es donde viene el que no debemos de tener miedo a la tecnología. Creo que durante mucho tiempo, cuando empezaba esta parte de la informática, había quienes te decían, es que sabes que tenemos miedo que una máquina venga a sustituir a las personas. Yo creo que cuando reconocemos la enorme riqueza y tesoro que tenemos en el cerebro humano, y cuando entendemos que detrás de toda máquina, que ya lo decías tú ahorita, de todo robot, siempre va a haber el ingenio de la humanidad. Y aquí vendría mi siguiente pregunta. ¿Cómo lograr? Porque yo creo que estamos hablando de estas habilidades del pensamiento. Y cuando hablamos de los docentes, justamente ahí es donde tenemos una de las principales barreras. El miedo al cambio, el miedo al uso de la tecnología, porque a veces el entrar y salir un poquito a esta área espinosa que no es mi área de confort, que no es mi rutina, que no es mi proceso lógico. Veía en un estudio cómo el ser humano tiene por inercia hacer un cerebrito flojo. O sea, de hecho, la lógica como tal es a generar como procesos repetitivos que nos lleven a hacer menos esfuerzo en el cerebro. Por eso cuando se viene una situación de alerta, pues normalmente nos ponemos todos así, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a hacer que el maestro pues tenga un poquito el chip de desaprender para volver a aprender? Sí, creo que es una de las grandes problemáticas de esta área de estudio. Pero la pandemia en eso sí nos ayudó. O sea, yo creo que los docentes que estaban en contra de actualizarse, de reinventarse en esta área y de implementar la tecnología, al verse que no les quedaba de otra, lo tuvieron que hacer.
Entonces hay muchas situaciones de éxito que yo he visto, sobre todo también ahí en la unidad académica de docencia superior, de docentes que no confiaban en este sentido. Creo que impacta mucho la forma en la que nos enseñan también cómo implementar la tecnología, y lo comentaba yo ahorita, desde la forma en la que nos enseñan a utilizar la computadora. Por lo general, los que somos maestros, en muchas de las ocasiones, sobre todo cuando somos nuevos, enseñamos como nos lo enseñaron a nosotros. Como las matemáticas, ¿no? Aquello que te enseñaban las matemáticas se te hacían imposibles y las odiaban. Sí, ¿no? Y aparte utilizamos y repetimos los métodos que anteriormente nos usaron para que nosotros aprendiéramos. Y entonces es un mundo diferente, es una tecnología nueva, son áreas de estudio nuevas, entonces las metodologías de enseñanza también y las técnicas deben de ser nuevas. Y es ahí donde a veces es donde nosotros nos estamos bloqueando. Yo creo que lo que también necesitamos es empezar a ver, ya lo comentaba hace unos minutos, experiencias exitosas. Positivas. Positivas. Oye, pues a mí me encantaría que este fuera el primero de muchos capítulos más que tuviéramos en este próximo capítulo UAS 2021. El día de hoy se nos acabó el tiempo, de verdad. Pues un placer estar con todos ustedes y te cedemos los micrófonos para que mandes tu mensaje de despedida, Raúl. Esta sabes que es tu casa y ha sido un honor tenerte con nosotros. ¿Qué le diría a la población para que vote por el doctor Raúl Sosa? Muchas gracias nuevamente. Que crean en las propuestas de los candidatos de vanguardia académica. Tenemos el propósito de realmente tener un impacto académico, un impacto positivo en la institución. Los compañeros candidatos que formamos parte de vanguardia académica, tenemos sobre la gran mayoría experiencia y años en esta institución y le hemos tenido cariño. Yo creo que si estamos aquí es porque realmente queremos cambiar las cosas. Que confíen en nosotros, que confíen en el trabajo que queremos proponer. La realidad es que estamos convencidos en nuestras propuestas y creemos que el trabajo conjunto es el que nos va a llevar a que juntos hagamos de esta institución mejor y que sobre todo se genere un vínculo y un impacto social real. Pues muchísimas gracias. Como siempre, un agradecimiento para nuestra producción, Horacio Sosa, para Vero Ramírez y en la parte del switcher, Carlos Sosa, imagen, Edgar de León. Muchísimas gracias. Su amiga Lina Martínez los espera este lunes en punto de las 8:30. Recuerden, esto es UAS, el próximo capítulo 2021. Linda noche y maravilloso fin de semana. Un beso para todos Zacatecas. Estás viendo UAS, el próximo capítulo 2021. UAS, el próximo capítulo 2021. Te invitamos para que nos acompañes todas las noches en punto de las 8:30, de lunes a jueves por Comunisac, para que conozcas quiénes son nuestros aspirantes a dirigir la máxima casa de estudios. No te lo puedes perder, contamos con tu presencia. UAS, el próximo capítulo 2021.